Me imaginé que el senador Napoleón Gómez Urrutia, como todas las otras hienas de este lado, iban a salir a decir que antes había acuerdos con el crimen organizado. Aquí está la lista de toda la bancada de los burócratas de este lado. ¿Cuántas bolsas de billetes con B de plan B les van a dar? Y lo que vemos es que llegaron los más corruptos de los más corruptos. En nuestro país matan a 11 mujeres cada día. Lili Téllez, ¿cómo estás? Feliz con este café con leche contigo, en mi tierra, en mi ciudad, en Hermosillo. Nací aquí muy cerquita. A ver, estamos aquí, para la gente que obviamente no lo va a ubicar, estamos aquí en la 5 de mayo. ¿Dónde naciste? Nací aquí en la colonia Pitic, en la que era la maternidad Teresita. Bien. Entonces hoy hace 55 años. No hace tantos, sí. Aunque me vea de 35, hace 55 de 32, años. Pero no hace tantos, realmente. Oye, y ahora, después de una carrera en los medios, en el periodismo, iniciada en la política, ahora estás construyendo tu candidatura a la presidencia de la República. Así es. Oye, pero a ver, ¿qué pasó? ¿En qué momento llegaste a esto? Pues no fue algo planeado. Como muchos recuerdan, me invitó López Obrador cuando tenía 50 años a tomar una candidatura para el Senado de la República, no una plurinominal, es muy importante aclarar eso. Y cuando llegamos al poder, yo muy pronto me decepcioné, vi que el movimiento de López Obrador y Morena, pues ni era un movimiento plural y los resultados que estaban dando eran lo contrario a lo prometido en campaña. Entonces dejé la bancada de Morena, nunca me afilié, dejé la bancada de Morena por congruencia, por hacer lo correcto, y los dejé cuando estaban en la cúspide del poder. Y pues públicamente pedí una disculpa por haber cometido el error de creer en Morena, y me he dedicado a enmendar eso, denunciando lo que está mal. Una función muy importante del Senado es ser contrapeso al Ejecutivo, no es nada más hacer leyes. Es una función fundamental y más en estos tiempos. He cumplido a cabalidad, y en el país, en México, hay una sed tan grande del liderazgo que empezó a crecer mi imagen solo por mi trabajo en el Senado. Y eso fue lo que me colocó en las encuestas hacia la presidencia de la República. Entonces no fue algo que yo haya buscado, sino que se dio en una forma natural por esa necesidad que hay de liderazgo. Bien, apareciste en las encuestas y ahí estás, bien. Pero ¿en qué momento dices, quiero ser candidata a la presidencia de la República, o quiero ser presidenta de la República? ¿En qué momento? Entiendo que estás en las encuestas. Oye, mal tomas el micrófono en la tribuna y te viralizas, pues sí, inmediatamente. Entonces está claro que apareces, eres conocida, muy reconocida, pero ¿en qué momento dices, ahora doy el paso a buscar la presidencia de la República? Es que fue al revés. Yo no busqué eso, sino que empecé a aparecer en esas encuestas hacia la presidencia, y me tomó mucho tiempo, Sergio, más de un año, en primer lugar, empezar a ver que era real, porque en mi vida pues nunca había pensado en ello. Yo siempre me había desarrollado como periodista, y para empezar pues fue una sorpresa, yo fui la primera sorprendida. Y fue un proceso de meses de ver que sí es real y de entender esta necesidad de un liderazgo en México. Y que un año y pico me llevó la reflexión. ¿Con quién lo de consultaste? Todos los escenarios. Pues primero lo consulté con Dios. Bien. Primero con Dios, como también consulté lo del Senado. Y con mi hijo y con mi esposo. Bueno, conmigo misma. Una reflexión muy larga. Porque esto es David contra Goliat.
esta va a ser una elección de Estado. Estamos ante la destrucción del INE. Precisamente el presidente quiere hacer trampa para poder seguir en el poder. Y es un presidente que en particular pues no tiene escrúpulos, tiene la curia militar forrada en billetes y tiene nexos con el crimen organizado evidentes en todo el país. Entonces va a ser una labor titánica despertar a los ciudadanos para que tomen conciencia de la gravedad de la situación y sacarlos a votar. ¿Sí crees que se pueda? Sí se puede. Si no se pudiera, no habría entrado. Yo soy una persona pragmática, soy una persona de resultados, sé trabajar. Si fuera algo perdido, no habría entrado, porque yo no quiero ser mártir. Sí puedo hacer algo heroico, como el paso que estoy dando ahora. Y sí puedo inspirar a los ciudadanos a defender a nuestra patria desde las entrañas, a las mujeres a defender a la patria. Pero no se trata de ser mártir. Quiero hacer las cosas en forma correcta y honorable, porque ya México está harto. Ya llegamos al fondo de este asunto, se está harto de los políticos tradicionales. Es momento de nosotros, los ciudadanos de verdad, que vamos entrando y que nos negamos a continuar nada más como testigos del deterioro de México. A ver, ¿por qué crees que tú puedes ganar la presidencia? Digo, hay un abanico de opciones. Hay un abanico de opciones en la oposición a través de la Alianza por México, PRI, PAN, PRD, Lili Téllez, el señor de la Madrid, Beatriz Paredes, Santiago Krill, Ruiz Massieu también, de los que me acuerdo así nada más de repente. ¿Por qué crees que tú serías la carta para ganarle a Morena? Porque mi liderazgo es fresco y es real, porque yo soy la voz de la ciudadanía, porque no vengo de la política, porque soy la outsider, si me permites el anglicismo, porque me he negado a participar y a ponerme el disfraz del típico político y a hablar como el típico político a quien nada se le entiende. Porque fue al revés, a mí me buscó la candidatura, no yo a la candidatura. Porque he demostrado que tengo el carácter y el temple para poder enfrentar al poder. Yo no me doblo, yo tengo una fuerza interior que contagio, así nací, sé comunicar y la gente ha visto que actúo en forma correcta. Y ese poder, el poder de la razón, con el poder de la palabra, es lo que jala. Oye, combinado con este tiempo en el que en particular las mujeres, en particular todavía más, perdón por repetirlo, las madres de familia mexicanas estamos hartas de estar siempre con el terror de que algo le va a pasar a nuestros hijos. Quiero decir, la inseguridad ha llegado a un grado en que las mamás mexicanas decimos, esto tiene que cambiar ya. Estoy de acuerdo contigo. Tenemos un grave problema de inseguridad. Hay regiones enteras del país que están absolutamente dominadas, en donde el gobierno es el crimen organizado, es un hecho, lo podemos ver, está documentado. Sí, está documentado. Pero ahora vamos a la parte en la que vas a salir a convencer. Estás convenciendo, desde luego, en una especie de en esta carrera interna, ¿no? Llegas acá a Sonora invitada por el PAN. Pero también, Lile, y lo sabes, porque sabes leer a la gente, Morena tiene muchos simpatizantes, y particularmente el presidente López Obrador, que tú has sido muy crítica con él, tiene muchos seguidores. Y tiene gente que, y yo creo que es la bronca, le tienen fe. O sea, es mucho más allá de que creen en él, de que votarían, de que no, le tienen fe. ¿Qué hay que hacer o qué harías tú con esa gente que le tiene eso a Morena y al presidente? ¿Fe? Mira, quienes tienen fe, pues mi respeto total. Yo estoy hablando a todos aquellos que, como yo,
están totalmente decepcionados y que vieron que esto era un engaño. Todas esas personas, que son millones, que esperaban un resultado y obtuvieron lo contrario, esas son las personas que vamos a cambiar este país. Pero hay un gran mito en el sentido de que López Obrador tiene una popularidad mucho más alta que los anteriores presidentes. No es cierto. Lo que pasa es que, porque ahí están los datos reales, no los de AMLO. Los datos reales, si comparamos los sexenios y justo en el año que corresponde a cada presidente, podemos ver que López Obrador no tiene mucha más popularidad ni menos popularidad que los otros presidentes. Sucede el fenómeno que estamos viviendo, que es una guerra de propaganda con un presidente que todos los días está hablando como si fuera un mesías, repite y repite y repite lo mismo hasta que esa mentira se la creen muchas personas, pero no es tal. De hecho, en el revocatorio, pues ya se quedó nada más con la mitad de los millones que habían votado por él, y la prueba de la preocupación del presidente de perder el 2024 es que tomó al INE, lo está destruyendo y va a hacer unas elecciones de Estado tramposas para poder continuar en el poder. Entonces, ¿a quién les hablo? ¿Qué les digo a los que tienen esa fe? No solo les digo que los respeto, también les digo que confíen en lo que ven y en lo que sienten. ¿Cómo se sienten? Sienten en realidad el deterioro que hay en nuestro país. Hay un deterioro en todas las áreas. Hay 3.8 millones más de pobres, de personas en la miseria. Las personas deben confiar en lo que sienten. Si les cae muy bien el presidente, bueno, que les siga cayendo bien. Pero tienen que ver que si queremos corregir la situación de dolor que se vive en nuestro país, ya no se puede votar por Morena. La narrativa de López Obrador, y vuelvo a López Obrador porque él va a ser el coordinador general de campaña del candidato presidencial de Morena, ¿estás de acuerdo? Va a ser punta de lanza en muchas cosas. La narrativa de él divide, evidentemente. Sí. Buenos, malos, ricos, pobres, sí. Una especie de yo he escrito algunas cosas de estas cosas, o sea, es como una película de Pedro Infante, ¿no? En donde el rico es malo y el pobre es bueno, sí. Y es algo así. Y entonces esto vuelve a los seguidores de la 4T, no a todos, pero sí a un sector muy radical, muy violento. Como es que se lograría unir de nuevo al país, porque el país está dividido, ¿sí? Sí, y se va a dividir más porque López Obrador ha decidido radicalizarse y se va a radicalizar todavía más. Y vamos a enfrentar un escenario en el que va a ser por el continuismo hacia el autoritarismo de Morena o el cambio, o ir a un Estado, formar nuestro Estado libre y democrático. Son esas dos opciones. La apuesta de López Obrador es Claudia Sheinbaum y por supuesto yo le puedo ganar a Claudia Sheinbaum. Ella no es una mujer autónoma y representa las peores prácticas antidemocráticas, antilibertad, anticiencia, aunque ella se diga una científica. Y es el continuismo hacia un Estado como el que le gusta a López Obrador, que el ejemplo perfecto es Cuba. Como hemos visto, el presidente festeja, premia y financia al régimen cubano. La última visita de Díaz-Canel nos deja tú la medalla. Nos costó 2,000 millones de pesos a los mexicanos. De nuestro dinero, no del dinero de López Obrador, sino que él tomó nuestro dinero, el de los mexicanos, que tenemos tantas carencias, y se lo regaló al régimen cubano. No a los cubanos, sino nada más a esa élite
de políticos y militares privilegiados. Ese es el esquema de Morena, ese es el esquema ideal de Morena. Por eso también han metido mano en los libros de texto para promover esa ideología perversa. Por eso México es una vergüenza a nivel internacional, porque Morena está del lado de los dictadores, los financia, los recibe, los apapacha, los condecora. Entonces esto se va a radicalizar aún más, y hasta que logremos echar a Morena del poder vamos a poder hacer un llamado y llevar a los hechos la reconciliación del país, que evidentemente es urgente, porque no queremos que nos pase lo que le sucedió a España, por poner un ejemplo muy claro de la perversidad de la división entre hermanos. ¿Todo lo que se ha hecho ahora está mal? ¿Todo? Es decir, ¿no hay alguna lucecita por ahí que digas tú, esto sí lo rescato de estos 4 años de la 4T? Hay una que otra cosa que se ha hecho bien, algunos excesos que se han quitado, pero los errores, no son errores, con toda intención lo que han hecho es tan grande y es tan grave que cualquier cosa palidece. Y te voy a poner un par de ejemplos en lo que más duele. Lo que más duele es la salud. ¿Y de quién en particular? De los niños. Morena metió mano a la cartilla de vacunación, y enfermedades como el sarampión, que ya se habían erradicado, han vuelto. Morena, incluso para ir más allá, metió mano a la prueba de tamiz de los bebés recién nacidos. No recuerdo, sí. Ellos en el Senado se han enojado mucho porque les he dicho hienas, pero me quedo corta con la palabra hienas, porque hasta las hienas cuidan a sus crías. Y Morena ha atacado a los bebés recién nacidos al quitarles esa prueba. Ha dejado sin medicamentos. Vaya, por poner el último caso, han traído la vacuna de Cuba, la Abdalá, que no sirve para nada, mientras López-Gatell se va en primera clase en avión a Nueva York a ponerse la vacuna Pfizer. Es un insulto muy grave atentar contra la salud de la infancia. No se vale que por esa ambición política y esa ambición de dinero de ese grupo de Morena estén perdiendo la vida tantas personas en nuestro país, otras más estén enfermando y tantas otras más estén cayendo en la miseria y en la pobreza. Tiene que haber un alto, Sergio. Llegó la vacuna Abdalá aquí a Sonora hace una semana, sí. La gente nomás no fue, no le confiaron a la vacuna cubana. Aquí pues en Sonora, ¿no? El gobierno cubano es un engaño. Cuando yo sea presidente, yo no voy a andar con simulaciones como ellos. No va a haber ni pacto de impunidad como lo tiene López Obrador con Peña Nieto. Yo voy a hacer las cosas de verdad. Los ciudadanos estamos hartos de la simulación, hartos de la forma en que hablan los políticos. En esta alternancia en la que ganó Morena, que no fue porque López Obrador tuviera tantos años caminando en el país, tuviera tantos años hablando, sino lo que le dio el voto, fuimos todos los que estábamos hartos de la corrupción con los gobiernos del PRI y del PAN. Eso fue lo que le ayudó a llegar. Si no, él le hubiera ganado a Peña Nieto, hubiera ganado antes. Pero ahora pretende ser candidata del PRI y del PAN. De toda la coalición, de toda la oposición, y básicamente la candidata de los ciudadanos. Hay que ir por un partido porque así es el sistema en México, porque es una partidocracia. Pero yo soy en realidad la candidata ciudadana, más que cualquiera de Movimiento Ciudadano, que aunque se llame así, son en realidad políticos que llevan mucho tiempo. Yo soy la recién llegada a la política y me da un orgullo enorme poderlo decir. No traigo las mañas. Pero te decía, López Obrador ganó en esta última ocasión por todos los que estábamos hartos de la corrupción. Y lo que vemos es que llegaron los más corruptos de los más corruptos. Es la pandilla que llegó a cobrar venganzas y a robar más que nunca. Como nunca se han dado contratos, o sea, en asignaciones directas
en nuestro país. Es de nivel de escándalo el uso de empresas fantasma, el desvío de recursos para 3 obras ridículas que nos cuestan un dineral, como el Tren Maya, el aeropuerto, la refinería de Dos Bocas. Recién entrando en este gobierno, yo denuncié el desfalco de Segalmex. Estaba en la bancada de Morena y les empecé a decir, señores, hay un desfalco enorme. Y los de Morena tapando el asunto, no digas nada. Si me hubieran hecho caso... Es más grande que la estafa maestra, por Más cierto, grande ¿no? que la estafa maestra. Yo fui la primera que lo denuncié. Recuerdo. Estando en esa bancada y me decían, no, ya no digas nada. Y no se movieron. Quiero decir, son unos cínicos, Sergio. Y lo sabemos, lo sabemos. Ahora, hay que invitar a la gente a que salga a votar, porque finalmente lo que impera en nuestro país es el abstencionismo. Mucha gente no sale. La gente cree que haciendo su vida, no metiéndose en política, no pasa nada, pero en realidad pasan muchas cosas cuando la sociedad no se involucra en la política, ¿no? Sin embargo, es difícil a veces convencer porque y te lo digo, yo sé que no te identificas como una mujer de política, sino que vienes desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, pero son los mismos políticos los que finalmente terminan desanimando, Lili, a los ciudadanos para que participen en política, para que se involucren. Y a veces a mí me da la impresión de que a los políticos les gusta que la gente no participe en política, porque así se queda como para ellos solitos todo, ¿no? Claro, porque hay una clase ¿cómo los política, motivas? hay una clase política a la que pertenece Morena, que lo único que quieren es vivir pegados al erario. No saben trabajar. No saben trabajar y quieren riquezas sin trabajar. Entonces, la forma fácil de lograr riquezas sin trabajar es meterse a la política en México para recibir la quincena, no solo no dando los resultados para los que se les contrató, sino dando el resultado contrario. Oye, ¿le dijiste a René Delgado? Sí. Sí, le dijiste, te preguntó, recuerdo la entrevista, vi unos fragmentos, el tema del aeropuerto, el tema de la refinería y el del Tren Maya. Y me faltó. ¿Qué te faltó? Pemex. Las pérdidas de Pemex nos está drenando en el país. Si te fijas, Sergio, te tuteo y todo, porque sí, también claro. Somos colegas, absolutamente, paisanos, no colegas, en fin. Sí. En el país, la palabra que mejor aplica es deterioro. Hay un deterioro generalizado en todo el país, de las instituciones, de las paredes, de las oficinas públicas. Hay menos citas, los hospitales están peor que nunca, las escuelas. Todo es un deterioro, un descuido. Por eso también las mujeres somos las que estamos hartas, porque las mujeres tenemos un sentido natural hacia el cuidado de nuestros hogares, de nuestras familias. Por eso estamos tan enojadas las mujeres. Oye, a veces me da la impresión, no sé, cuando veo cuando hablaste de cancelar el tema del aeropuerto, el de la refinería del Tren Maya, me da la impresión que a veces se pueden meter como en un callejón sin salida, te lo explico. Es mucho el dinero público que está metido ahí. Entonces, ¿no sería mejor buscarle una utilidad a ese dinero nuestro, tuyo, mío, de toda la gente que está aquí detrás de la cámara, de nuestros impuestos, que ahí está puesto ya? Sí, ya se lo gastó Andrés Manuel, al final de cuentas, ¿no? En el tren, en la refinería, en el aeropuerto, ¿sí? Pues ya se lo gastaron y es muchísimo dinero. ¿No sería mejor buscarle alguna ruta o una utilidad distinta a cancelarlos? Bueno, por eso voy a ser el mejor gabinete de la historia de nuestro país. Un gabinete, en primer lugar, honorable. Honorable.
honorable en todo sentido, en capacidad técnica, honorable en conocimiento, honorable en trayectoria. Y en ese tema, en particular, en esos temas que mencionas, pues tendré a los mejores financieros de México para que estudien cuál es la forma correcta de rescatar nuestros recursos y eficientar lo que se haya gastado con el objetivo de que no se sigan tirando a la basura el dinero de la Cuando gente. llegó Andrés Manuel y que anuncia la cancelación del aeropuerto de Texcoco, mucha gente dijo, oye, pero qué manera de tirar el dinero, porque pues, hubo que indemnizar a esos constructores que estaban haciendo, y fueron decenas de miles o cientos de miles de millones de pesos de recursos públicos que se utilizaron para indemnizar a todas las empresas que estaban construyendo ese aeropuerto que estaba impulsando Enrique Peña Nieto. Salió más caro el caldo que las albóndigas, para decirlo en términos coloquiales. Bueno, cancelar algo así, eso sí, nos salió más costoso en todo sentido y el problema sigue creciendo, que es la saturación. Por eso me hizo ruido cuando mencionabas en esa entrevista con René Delgado, o sea, a ver, ¿no irá a ser algo parecido como lo de Texcoco, que es algo más caro? Sí. No, Por mira, eso me quedé. En primer lugar, yo sé trabajar y sé escuchar y respeto a los profesionistas. Lo que hemos visto con Morena es que es una gran incapacidad. Son personas eminentemente ineptas, no preparadas, que ni siquiera tienen la disposición de escuchar a los expertos. En Morena se hacen las cosas a capricho. Si revisamos algo de la historia de Francia antes de la Revolución, vamos a encontrar las enormes similitudes con los caprichos del monarca. A lo que se le ocurre a López Obrador, y ahí se andan moviendo todos para darle cumplimiento. Yo soy exactamente lo contrario. A mí me gusta dejar las cosas en manos de los que saben, y a mí me gusta rodearme de personas inteligentes y capaces y darles libertad de trabajo. Eso es lo que le hace falta a México, no este grupito que vino a hacer peor. Y yo creo que tienen doble culpa, Sergio, los de Morena, porque con las banderas de la corrupción, de la pobreza, llegaron a hacer todo en sentido contrario. Son doblemente culpables. ¿Sabes cómo quién? ¿Cómo? Para ponerlo en un ejemplo muy claro, como los sacerdotes pederastas, doblemente culpables. Así de grave. Así. A ver, ¿quién del gabinete de López Obrador, dices tú, lo ves y dices, va a la cárcel fácil, si tú llegaras a la presidencia? Para empezar, López Obrador, porque ha violado varias veces la Constitución y por negligencia criminal. Cuando he comentado que yo lo quiero meter a la cárcel, lo digo con absoluta seriedad y compromiso. No es una frase retórica. No es una frase para entusiasmar a alguien, no es una frase de venganza tampoco, es justicia elemental. Si se quiere acabar con la impunidad en nuestro país, tenemos que empezar porque tienen que responder ante la justicia los que han cometido delitos tan serios como los que ha cometido López Obrador y su gabinete. En primer lugar, quienes por omisión o acciones directas han provocado la muerte y la enfermedad de los ciudadanos. Y cuando digo que lo voy a meter a la cárcel, evidentemente sé que el Ejecutivo no tiene esa facultad directa, pero el Ejecutivo, para quienes no lo sepan, pues tiene herramientas a su disposición para hacer un caso tan fuerte que un juez diga sí, evidentemente corresponde cárcel. Y se libera la orden de aprehensión. Ha sido muy frontal señalando presuntos nexos del actual gobierno con grupos criminales, el cártel de Sinaloa y algunos otros, ¿no? de Jalisco, etcétera. Eso es fuerte. ¿No te da miedo? Es tan importante ahorita la defensa de la patria que no puedo sentir miedo. Es imperativo que los ciudadanos salgan al rescate de nuestra patria. Fue muy claro el exembajador Christopher Landau cuando dijo que entre el 35 y el 40% de México está en manos del crimen organizado, que no hay ley. Los ciudadanos lo sabemos.
Es imperativo, es de ya, no hay opción a que alguien se quede en sus casas tomando café mientras vemos cómo se destruye nuestro país. Hay un pacto con el crimen organizado, es evidente. Ahí está la cantidad de muertos. Nunca había habido tantos muertos en un sexenio como en este. Si comparamos a cómo iban los sexenios anteriores en muertos con cómo va este ya lleva más y no ha terminado. Me llama la atención la indiferencia de Morena ante la pérdida de vidas. Me duele ver a estos psicópatas que están en el poder, que no les interesa salvaguardar la vida de las personas. En nuestro país matan a 11 mujeres cada día. Esto tiene que parar. Esto tiene que parar, Sergio. ¿Crees que lo de García Luna ya llegó hasta ahí? Ojalá no. Lo de García Luna a mí me da un gusto enorme, lo celebro totalmente, pues yo me pasé muchos años denunciando a García Luna y sus fechorías. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención? Que el presidente López Obrador habla y habla de García Luna y su gobierno está lleno de Garcías Lunas a nivel ranchería, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Y para prueba, la sangre que está corriendo en el país. ¿No crees que los gobiernos anteriores le deben al menos una disculpa a la sociedad mexicana por el García Luna que les tocó, independientemente de los que tenga ahora Andrés Manuel en su gabinete? Sí, claro que sí. Los políticos de este país deben disculpas. Y tenemos que ser muy claros. La delincuencia acelerada en esta forma es por contubernio entre políticos y criminales. Eso todos lo sabemos. Entonces, deben disculpas, muchos deben disculpas. Bien, ahora... Y para empezar deben disculpas ya estos de Morena, que llegaron al poder prometiendo la paz y nos dieron el país más violento. Pero a mí me da mucho coraje cómo se atreven los de Morena a criticar el pasado cuando han sido los primeros que llegaron a provocar más muertes, prometiendo que iban a acabar con la violencia. En sentido contrario, pues, a lo que prometieron. Esa fue la bandera, abrazos no balazos. Y el país es más violento ahora. Y todavía dicen que están en la construcción de la paz. Esa frasecita, ¿cuál construcción de la paz? Tenemos un México más violento que antes. Y tienen otra frasecita, la economía moral. ¿Cuál moralidad? Si es un sistema económico, el de Morena, que produce más pobres. Lo sienten los ciudadanos, lo sabemos. Pero pues están los políticos tradicionales que intentan, como bien lo señalaste, hablar de una forma que no conmueva y que a través de la que no se vea nada, para seguir esa clase política de siempre repartiéndose los mismos puestos. Te has referido varias veces en esta charla a las mujeres. ¿Qué te has encontrado en particular en los lugares a donde has ido con las mujeres? O sea, ¿qué pasa con las mujeres en México? Porque ya van varias veces que lo mencionas. Las mujeres estamos enojadas, estamos dolidas. Nadie había abandonado tanto a la mujer como Morena. 11 mujeres asesinadas cada día en México. Es una brutalidad. Hay lugares en la República Mexicana que desaparecen las niñas, las muchachas, en las mismas Ciudad de México, y después las encuentran muertas, encuentran sus cadáveres violadas, y no hay un gobierno que proteja. Por eso cuando Claudia Sheinbaum habla de darles oportunidades a las mujeres, digo, pues es que lo primero que hay que hacer en el país es cuidar la vida de las mujeres. Antes que estar hablando de otra cosa, primero cuidar. Y cómo nunca se ha abandonado ahora a las mujeres. Y las mujeres, las pequeñas, las jóvenes, no solo tienen miedo por sus vidas, te digo,
y lo reitero, las madres de familia estamos ya muy cansadas y hartas, indignadas de no poder tener tranquilidad hasta que no vemos a los hijos en casa, y al día siguiente se van los hijos y es seguir en un sufrimiento porque no sabemos qué les va a pasar. Vaya, de lo primero que hizo Morena cuando llegó al poder fue quitar las guarderías. Fue un golpe a las mujeres terrible. Mamás que tuvieron que dejar de trabajar y sus hogares se vieron afectados doblemente porque se quedaron en casa y ya no hubo otro ingreso. ¿Las regresarías? Por supuesto, tenemos que regresar inmediatamente las guarderías. Le han cargado, este gobierno le ha cargado a las madres de familia todo. No las ha dejado trabajar, no alcanza. Ve la inflación está en unos niveles como no habíamos visto en 20 años. Te digo que la ineptitud de Morena y el descuido en el que tiene al país se siente. Oye, a ver, ¿cómo visualizas la campaña, la presidencia? Me refiero a cómo la visualizas, porque tú dices, va a haber trampa, está el plan B aprobado, independientemente de que se interpongan los recursos que se tengan que interponer, independientemente de la marcha de defensa línea y demás. ¿Cómo visualizas una campaña a la presidencia de la República con un INE quizá debilitado, con un presidente metido totalmente, y como tú misma lo has dicho, el papel que pueda jugar el propio crimen organizado en el proceso electoral? Y los militares. Y los militares, bueno, sí, me faltó. Somos muchos más los ciudadanos que vamos a salir a votar. Yo tengo que despertar a los ciudadanos, tengo que animarlos. Pero en primer lugar, no se crean que Morena es invencible. Tan es factible ganarle a Morena que el presidente ya está haciendo trampa, preparando el fraude, el más grande fraude electoral. Esto que le hicieron al INE nos regresa a los tiempos de Victoriano Huerta. Es un insulto a todas las personas que dieron su vida. Hubo un gran derramamiento de sangre en México por lograr un país con una normalidad, una estabilidad democrática. Imperfecta, sí, pero había en los últimos 30 años una estabilidad democrática. Ahora, con un gobierno que va a jalar las elecciones, ¿quién va a operar las elecciones? Las personas que le deben todo a López Obrador, las personas que son títeres de López Obrador, personas que no tienen escrúpulos. Estamos ante el gran dilema de estos populistas que llegan al poder a través de la vía democrática, a través de los votos, y en cuanto llegan al poder se dedican a desbaratar el edificio democrático, a quitarle todos los ladrillos, atacando a los órganos autónomos, atacando a los medios de comunicación. La semana pasada acaba de decir López Obrador que le lleven las direcciones de los periodistas que lo están cuestionando, para exhibir las direcciones de las casas, de los domicilios privados de los periodistas. Los mexicanos no podemos quedarnos como si nada estuviera pasando. Los mexicanos tenemos que sacar la cara y decir, oye, no puede un presidente de la República salir a insultar a los ciudadanos desde Palacio Nacional, a insultarlos porque van a misa los domingos, porque quieren estudiar más, porque quieren estudiar en el extranjero, porque quieren tener más de un par de zapatos. A los pobres, López Obrador les está diciendo que se queden con un par de zapatos. No. La gente que está en la pobreza en este país debe saber que tiene derecho a más, que tiene derecho a que su techo no sea de cartón, sino que sea de concreto, de ladrillo. La gente tiene derecho a vivir mejor, a comer mejor, a vestirse mejor, a estudiar. Pues es lo que no te decía se ahorita, deben ¿no? quedar en las migajas que les avienta Morena. Ser pobre es bueno y ser rico es malo. Es un poco esa narrativa, ¿no? Ser pobre sí. No es bueno porque no hay dinero para comer, ni para las medicinas, ni para estudiar. Todos lo sabemos. Nadie quiere ser pobre. Que los pobres no se dejen con unas migajas. Si quieren a López Obrador, qué bueno que lo sigan queriendo, pero tienen que votar por alguien que les va a poder dar un mejor nivel de vida.
A mí lo que más me gustaría es que en México existiera el sistema de salud y de educación que siempre hemos deseado. Entiendo la molestia que sientes y has expresado por todos los problemas, pero a ver, ¿qué te pone contenta a ti? O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué te pone feliz? ¿Sí? ¿En lo personal? Sí, porque de pronto parece, digo, ahorita no, platicamos, llegaste, nos servimos café, estás de buen humor, te han tratado muy bien, etcétera. Entiendo ese punto, pero de pronto, Lili, cuando estás en tribuna, en el Senado, que te pones así brava a señalar, y puede quedar la idea de que siempre estás enojada. ¿Sí? No, bueno, a ver, es que es como alguien que se dedica al boxeo. Pues si lo ves en el ring, lo ves peleando, pero en sus casas pues son felices. Bueno, ¿qué te pone contenta? A mí me ponen contenta muchas cosas. A mí me encantan los animales y la naturaleza, las plantas, las flores. Yo de niña quería, mi ilusión era ser científico. Yo quería ser zoóloga y especializarme en etología y también quería estudiar letras inglesas y filosofía. La vida me llevó al periodismo y ahora estoy en la antesala de la candidatura presidencial. Pero esos gustos yo los practico en mi casa. Me encantan los pájaros, me encanta analizarlos, estudiarlos. En mis redes personales sigo cuentas de animales, de zoológicos. Me gustan mucho en particular 3 aves. Las águilas de cabeza blanca, no más. Los búhos me fascinan. Me gustan mucho las gaviotas y me gustan mucho los gorriones comunes, esos que hay en todo el mundo. En mi casa todos los días en la mañana salgo al jardín y pongo por todos lados semillas para los pájaros y me gusta sentarme y con binoculares los estudio, me gusta verles desde el color del ojo hasta la uñita y qué comen. Eso te entretiene, te pone contento. Me fascina la observación de las aves y el estudio y el comportamiento animal. Me fascinan las flores, soy una loca de las flores. Me gusta ir por ellas, atenderlas, cortarlas, arreglarlas. Me gusta mucho el té, me gusta mucho la porcelana antigua, las tazas de porcelana antigua. Y por encima de todo, disfruto ser mamá. Amo estar con mi hijo, amo platicar con mi hijo. ¿Qué edad tiene tu hijo? Me gusta salir a la naturaleza. Mi hijo tiene 16 años y yo crecí en Ensenada, crecí en la naturaleza, crecí en un lugar precioso que es Ensenada, Baja California. Y lo que más me gusta en la vida es caminar en la naturaleza, los paisajes. Me gusta mucho leer, yo soy una persona muy tranquila, soy estudiosa. No machetera. Sí, eres muy tranquila, Lili, sí, de veras. soy en mi casa, yo soy muy tranquila, no soy hiperactiva. No, en el Senado, ¿no? En el Senado voy a dar una batalla por la defensa de la República, pero en mi casa soy una persona muy tranquila. No me gusta a mí andar deprisa, nunca ando deprisa. Yo me gusta la reflexión, me gusta la calma. No soy de fiestas. Soy muy de libros y veo que pones una cara de sorpresa. No. Porque no me extraña. Cuando me dijiste que eras muy tranquila, ahí sí me brinco tantito, porque digo, tienes una actividad muy intensa durante todo el día, por eso, pero el resto no me extraña. Soy muy analítica. Yo no participo tanto, más bien hago tiros de precisión. Bien. Mis participaciones son pocas, pero son muy productivas. Soy una persona muy concentrada, por eso soy arquera. Tengo arcos primitivos, tengo un arco que se usaba en el Paleolítico y me gusta ¿Hay una foto por ahí en redes? Sí, hay apareció algunas fotos. Sí. Me gusta la soledad del tiro con arco, la concentración, la determinación, la serenidad que conlleva poder poner una flecha donde va, no con arcos modernos, sino con esa intuición
tan hermosa que es conectarte con tu propio arco. Yo no mato animales, por supuesto, tiro a dianas, tiro a globos, tiro a sacos, pero es una práctica profunda, es una práctica, te digo, que hace que te conectes con tu instinto, que estés en silencio, que estés concentrado. No se puede juzgar mi vida personal por lo que se ve. Pues no se me ocurrió mejor ejemplo que alguien que está en el ring. Sí, claro. Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que muchas veces la gente que tiene una exposición pública, y tú la has tenido prácticamente toda tu vida, es que yo desde el periodismo hasta la política. He cuidado mucho mi vida privada, Sergio. Sí. Estoy en el ojo público desde que tenía 17 años y ya tengo 55. Me gusta mucho ser cuidadosa del área privada. Se sabe poco de mi vida privada porque yo he tenido especial cuidado en mantenerla privada. Ahora, en estos pasos que voy a dar, voy a tener que abrir más mi vida privada a lo público, pero considero que es un gran acierto, sobre todo en tiempos de redes, cuidar lo que es privado en el ámbito privado. Tiempos de redes, bueno. La cosa es difícil. Oye, a ver, una última reserva de lo que quieras tú comentar. ¿Qué análisis, impresión, opinión te merece la situación de Sonora en todo sentido, lo que está pasando en Sonora? A mí me duele y comparto el dolor de todo lo que le pasa a Sonora, que no es diferente al resto del país. En realidad está pasando en todo el país. La violencia, la carestía, no alcanza para lo indispensable, y la falta de salud y de educación. Y en particular en el caso de Sonora, creo que hay que darle tiempo al gobernador Durazo de que pueda rendir frutos. Las cosas no se resuelven fácilmente, y yo entiendo que él está haciendo lo mejor que puede por el Estado. Tu relación con él quedó bien, ¿no? Es decir, nos quedamos distanciados porque él está en Morena y porque pensamos de una forma muy distinta. Quedamos distanciados, pero hay respeto entre ambos, y yo soy senadora por Sonora y estoy para ayudar a Sonora y para respaldar a los sonorenses, por supuesto. Y obviamente a Sonora le va a ir como nunca, porque una encantadora hija de Sonora que soy yo, voy a llegar ya vi a cómo la te ha ido. máxima. Oye, ya vi cómo te ha ido con eso, que te dijeron que eras muy presumida, ¿no? Es que cuando yo digo en otras partes del país que soy una encantadora hija de Sonora, los demás no saben de nuestro himno, saben a qué se refiero, entonces me da mucha risa que me dicen, ¡ay, qué presumida! No, es que las sonorenses somos encantadoras. Oye, ¿lograste echarte la bolsa a la maestra que te reclamó ahí en el evento? Ay, claro que sí, fíjate que la maestra, perdón, tiré el micrófono, pero aquí no está. se apagó, ¿ah? No, aquí se apagó. está. Fíjate que llegó una maestra y me hizo un reclamo. Y yo la invité a sentarse a la mesa y la escuché, y después de escucharla le pedí que reflexionara y que ayudara a México desde su lugar para evitar la ideologización, el adoctrinamiento que pretende Morena con la infancia mexicana. Y yo creo que la maestra pues terminó muy bien, porque le di la bienvenida, la escuchamos y yo le hablé. La dejaste hablar, no la interrumpiste. No la interrumpí ni nada de eso. Me parece que mandar, yo creo que ella fue, si la enviaron o si fue porque a ella le nació, muy bienvenida. Yo estoy para escuchar. Y lo que más me dio gusto es que, como yo la escuché, ella también en una forma amable me escuchó, y yo sé, Sergio, que de lo que le dije algo tocó su corazón y se fue con la duda. Y eso es muy bueno, porque tenemos que hacer que quienes no quieren escuchar, escuchen. ¿Sientes que sembraste algo ahí con ella? Yo siento que sembré algo, porque finalmente es una sonorense. Confío en su buena fe y en su buena entraña, y sé que a ella también le preocupan, como a todos nuestros hijos. Lili, muchas gracias. Gracias a ti por darme tanto espacio. Muchas gracias. Yo encantado. Que te vaya muy bien.